Ella es abogada, es coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de SECODA. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las distintas sanciones que puede tener un adolescente por el acoso escolar. Sí, bueno, realmente específicamente para el acoso escolar tipificado no está como un delito, no hay sanciones en la ley. Bien. Tenemos la Ley Orgánica de Educación que se reformó en el año 2009. Anteriormente la Ley Orgánica de Educación planteaba la expulsión como una sanción a todas estas situaciones y eso se prohíbe, ¿no? Nos dice la Ley Orgánica de Educación que no hay expulsión y que las sanciones deben ser socioeducativas y que debemos acudir a los medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, bueno, ahora bien los docentes dicen, ¿cómo se come eso? Negociación, conciliación, es difícil, ¿no? Porque además tienes que estar formado, tienes que tener unas herramientas, eso se estudia de hecho, ¿no? Y por otro lado, bueno, tienes la LOMNA que establece el tema de las sanciones a partir de los 14 años de tipo penal, pero como digo, no hay una sanción específica para el acoso escolar, lo que hay es sanciones para lesiones, es decir, lesiones leves, lesiones graves, lesiones genéricas, ¿ok? Como decía la ley de delitos informáticos, pero en específico para el acoso no hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si hay una situación que es grave, se formula esa denuncia y es la forma de sancionar quizás por otra vía el acoso escolar, ¿no? Ahora bien, ¿cómo trabajar esto en el colegio? Bueno, como decía, hay que establecer rutas claras. El manual de convivencia escolar. En el manual de convivencia escolar, que es una construcción que debe hacerse colectiva, donde deben participar padres, docentes y los mismos alumnos, tipificar cuáles son esas situaciones que se deben sancionar y cuáles van a ser las sanciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nadie se lee los manuales de convivencia o no se impone ninguna sanción, entonces tienes a ese chamo en el salón sufriendo de acoso escolar durante un año, entonces pasa de maestra en maestra y se va agravando la situación, se cita a los padres del agresor, los padres no vienen en la mayoría de los casos, esto es lo que sucede porque dicen, bueno, mi chamo no es el que está sufriendo una agresión. Además son cosas de muchachos, no te lo tomes así, es que ese chamo es muy sensible, por ejemplo, y eso puede marcar enormemente en el ámbito emocional a un niño y a su familia. Las consecuencias, bueno, ya se los dirán los especialistas en el tema de salud mental, pero las consecuencias son delicadas y son graves. Entonces, no dejar que esto ocurra, tener una ruta clara en el colegio de qué debemos hacer ante estas situaciones, cuáles van a ser las sanciones, porque por lo general uno lee, ¿y cuál fue la sanción que le impusieron? Bueno, lo mandamos a hacer una cartelera, lo mandamos a dar una charla, entonces que esas sanciones puedan involucrar a ese agresor y a la familia, es decir, investigar sobre el tema, cuáles son las consecuencias del acoso, qué sufren esas víctimas, podría ser, por ejemplo, una sanción, y tener espacios de convivencia y espacios donde se diriman los conflictos, enseñar a los adolescentes cuáles son las consecuencias de estas situaciones y que podamos conversar de eso, porque generalmente no hay espacios de conversación en las escuelas para esta situación. Es decir, lo vamos dejando, a ver si se soluciona solo y por lo general no ocurre. Entonces terminan ocurriendo estas situaciones mucho más graves porque, bueno, ante la impunidad que hago, bueno, no me dijeron nada y sigo, y bueno, se desata este tipo de acciones contra esta víctima que terminan en estas situaciones de lesiones. Claro. ¿Okay? Y también los adolescentes pueden escuchar en la casa a los padres, no, tú eres menor de edad y no te hacen nada. No pasa no sé, la policía, a ti no te van a llevar porque tú eres menor de edad. A lo mejor cree que siendo menor de edad no va a tener ninguna consecuencia. Exactamente. Sí, porque siempre escuchamos, no, es que mis hijos tienen derechos, los chamos saben que tienen derechos porque la LOMNA los establece, pero no tienen deberes. No es cierto, la LOMNA establece específicamente deberes a los niños, niñas y adolescentes y uno de esos deberes, y lo dice expresamente, es cumplir con toda la normativa o el ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que cumplir con todas las leyes proporcionalmente de acuerdo a tu edad. Es decir, yo no puedo lesionar a otro, yo no puedo agarrar un carro y atropellar a alguien y no voy a recibir ninguna sanción. Si usted tiene más de 14 años, va a recibir una sanción. Y ahí voy, hay distintos tipos de sanciones en la ley. No todas las sanciones son privación de libertad. Esa es una sanción de carácter excepcional, ¿ok? Para delitos graves, ¿ok? Y así lo establece la ley. Excepcional es que es la última medida. Y también dice que la sanción debe ser proporcional
al delito que yo cometa. Entonces ahí es donde viene el tema de la calificación del delito. ¿Es realmente aquí necesaria la privación de libertad? Bueno, eso es lo que hay que evaluar, porque hay sanciones que son semilibertad, libertad asistida, imposición de reglas de conducta y servicio comunitario, por ejemplo. Entonces, yo creo que deberíamos empezar por eso, que no irnos a los extremos, ¿no? Y trabajar en el tema de la prevención. No, y porque la gente ve el video, está en su casa, está comiendo o está simplemente en su rato libre y está viendo ese video donde están agrediendo a una niña indefensa porque no hace nada, y a la gente le da rabia. Sí. Y la gente se llena de rabia, tienen que ir presa. Metan las presas ya. Ese sería, digamos, la reacción que debe tener una persona, o también quizás ir un poquito hacia la conciencia de que qué pasará también en el hogar de estas niñas, por qué se comportan así, porque tienen rato en eso. Sí, efectivamente lo que dices es cierto. Parte de esa ruta de atención en los colegios y del manual de convivencia escolar debe ir acompañado de la claridad del acompañamiento a la víctima y a su familia, pero también al agresor. Porque si esto está ocurriendo, es que algo está pasando detrás de esa familia. A veces solemos pensar que el agresor sufre situaciones de autoestima. Bueno, a veces no es así. A veces es que no tiene imposición de límites o en el hogar. A veces es que requiere otro tipo de atención. No lo sabemos, pero algo está pasando que requiere atención del resto, ¿no? Y allí también, bueno, el llamado a los padres que sienten que la situación de chalequeo les parece chévere, donde su hijo es el popular del salón, donde produce un daño al otro, y bueno, él no está siendo el afectado, es que el otro es muy sensible, porque también tenemos esa visión de que la víctima es muy sensible y está bien que le ocurra porque no se defiende, ¿ok? Y no es lo correcto. Entonces, esa cultura de la violencia, del chalequeo, tenemos que erradicarla, y en eso forma parte fundamental la familia, ¿ok? Y la escuela tiene que tener claro que ante una familia que hace caso omiso a esa situación porque su hijo es un agresor, tiene que formular una denuncia ante el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Existe un sistema de protección, hay consejos de protección. ¿Cómo se comunican las personas, doctora? Fíjate, en todos los municipios del país hay un consejo de protección de niños, niñas y adolescentes que tiene como facultades dictar medidas de protección. Entonces allí, si una familia no es responsable, no acude al colegio ante la situación que le dan porque su hijo es agresor, no responde, bueno, hay que hacer la denuncia ante el Consejo de Protección para que el Consejo de Protección vea qué está ocurriendo con esos papás, porque esos papás no son responsables y no están cumpliendo con el deber de cuidado y atención de sus hijos. Es decir, porque si a mí me están llamando al colegio porque mi hijo está agrediendo a otras personas, yo tengo que ser responsable ante esa situación. Entonces, un llamado también a las escuelas a formular la denuncia ante los consejos de protección porque son responsables también. Los docentes tienen el deber de denunciar cuando ocurre una situación y conocen de esto, así lo establece la ley. Entendemos que es difícil, que a veces no se sabe cómo hacerlo, pero para eso estamos, para que se informen. Es decir, hay muchas organizaciones y comprendemos la labor del docente, que es compleja, sí, ¿ok? Claro. Más en el país donde estamos, que el docente tiene que lidiar con muchísimas cosas, ¿ok? El miedo también a represalias, pero vemos muchas organizaciones que estamos dispuestas a orientarles y apoyarles precisamente en este proceso. Hay información, pueden buscar en redes, en YouTube, de cómo formular las denuncias y apoyarse en otras personas también, en no solo que sea el docente solo, sino que se acompañe del cuerpo directivo, de la coordinación, del cuerpo de padres a formular esas denuncias ante el sistema de protección. Bien, muchísimas gracias, doctora, por venir De y nada. darnos todas estas orientaciones a la familia venezolana. Ustedes también, gracias por estar atentos. Gloriana Faría, abogada coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de SECODAP, @SECODAP y @abogada.glorifaría. Abogada.glorifaría, allí lo tienen en pantalla. Vamos a ir a la pausa y en breve continuamos.